hasta que hayamos aprendido a programar un poquito, pues es demasiado temprano para aprender cómo funciona un script, cómo funciona un fragmento de código. Esto es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí lo que tenéis que aprender, sí o sí, es cómo crear un script, un fragmento de código. Un script básicamente es un archivo donde nosotros vamos a programar. Para hacerlo, con Unity ya abierto y habiendo creado un proyecto, yo le he llamado test, ¿vale? Simplemente cuando estaba Unity cerrado lo teníamos así. Esperaos que se me cierre. Lo voy a abrir, Unity, y simplemente creamos un nuevo proyecto vacío dándole al botón New. ¿Vale? Le voy a llamar primer test curso. Aquí nosotros decidimos si queremos hacer el proyecto en 2D o 3D. Ahora también os digo que me va a dar igual porque en la primera parte de este curso no vamos a hacer nada de la parte gráfica, solo vamos a hacer de la parte de programación, por tanto, me da igual. Le damos a crear proyecto, va a tardar un poquito, se llena la barra, ¿vale? Y apareceréis en la misma pantalla que tenía anteriormente. Lo primero es, no os asustéis si vuestra pestaña de proyecto es diferente, ¿vale? Si vosotros tenéis más lugar, menos lugar, decís a mí no me sale la pestaña esta de animación, normalmente os saldrán las cosas a medida que os vaya haciendo falta, ¿vale? Lo más importante es la pestaña del proyecto, aquí abajo, que básicamente es una visión, una miniatura de la zona de trabajo, de vuestras carpetas, vuestros archivos, materiales, prefabs, escenas, etcétera, ¿vale? Esta misma tiene distintos modos de visualización, ¿vale? Tiene la visión en dos columnas. Fijaros, si venís aquí, ¿vale? Que aquí fijaros que está todo bastante compacto, está todo bastante comprimido. Pues fijaros, yo tengo una vista en dos columnas. Tal vez a vosotros os sale así en una sola columna y no veis absolutamente nada, ¿de acuerdo? Yo la suelo preferir en dos columnas. Esto es una vista detallada y esto es una vista jerárquica. Aquí tienes una vista de todas las carpetas y subcarpetas y aquí realmente estás viendo la carpeta actual. Fijaros que tengo seleccionado Assets y aquí me pone Assets. ¿De acuerdo? Entonces es una buena forma de tener bastante control. También lo podéis hacer más grande, más pequeño, a lo mejor en el momento en el que estáis trabajando con la escena queréis lo más grande posible, luego dices, mira, ¿sabes qué? Ahora tengo que navegar, pues lo puedo hacer más grande, ¿vale? Lo podéis mover. Lo mismo va con las opciones laterales de jerarquía y del inspector. Todas y cada una de ellas las podéis maximizar, podéis cerrar las etiquetas, podéis las etiquetas no, las pestañas, podéis añadir alguna pestaña más si os hace falta, ¿vale? Esto poco a poco nos iremos dando cuenta. Yo, por ejemplo, recuerdo un level designer que conocí hace tiempo, pues le encantaba tener la zona de trabajo, la zona del editor del nivel, de la escena, a pantalla completa y siempre tenía cerrado pues todo lo demás para poder trabajar a pantalla completa. Me parece estupendo. Los animadores, la gente que se dedica a hacer animaciones, pues como suelen utilizar más la pestaña del animator, entonces suelen tener mucho más control sobre esta pantalla. Y sin embargo, si somos programadores, la consola de trabajo es una de las zonas que más nos va a importar, porque es donde van a aparecer los errores, van a aparecer los problemas de programación y todo va a aparecer directamente allí. ¿Veis? Por ejemplo, pues la consola, aquí nos van a aparecer todos y cada uno de los errores. Y también pensad que lo podéis mover. Fijaros, acabo de mover la consola aquí y ahora pues he reducido el tamaño de la escena. ¿Vale? Me puedo traer yo las pestañas realmente donde quiera. Hay gente que le gusta tenerlo todo aquí abajo, bien comprimido, ¿veis? Como acabo de hacer ahora, y dejarle espacio a la escena. Esto ya veréis que es muy fácil, simplemente hay que hacer clic y moverlo a la zona de trabajo que queráis. Yo normalmente suelo optar por esto de aquí, ¿vale? Este tipo de estructura, jerarquía a la izquierda, el inspector y los servicios a la derecha, la zona de trabajo, la zona de la escena, del juego en la zona central y en la zona de abajo tanto la consola como la zona del proyecto. Yo me siento muy cómodo así. Vosotros, si os gusta más otro tipo de estructura, pues no habrá ningún problema, ¿de acuerdo? Simplemente tened en cuenta cómo lo tenéis organizado, ¿vale? Os lo digo porque alguno me dirá, oye, a mí no me sale la pantalla igual que a ti. Bueno, tenedlo en cuenta simplemente, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora que más o menos os he explicado un poquito cómo navegar directamente en el editor de Unity, vamos a aprender a crear un archivo, ahora sí, un script, ¿vale? Para ello nos venimos directamente al editor, vamos arriba del todo en Assets, ¿vale? Si tienes un Windows o un Linux no tendrás exactamente esta misma estructura, pero la pestaña Assets aparecerá del mismo modo en la parte superior al estilo Windows, al estilo Linux, ¿vale? Y fijaros que aquí hay una opción para crear, create, y
nos deja crear muchísimas cosas. Podemos crear... ¡Ay, que se me ha ido! Perdón. Podemos crear un script en C Sharp, un script en JavaScript, un editor test C Sharp, ¿vale? Podemos crear objetos, Graphical User Interface Skins, audio mix, podéis crear cualquier cosa, ¿vale? En particular, ahora me interesa la programación, por tanto voy a crear un script en C Sharp. Fijaros, se me ha creado aquí abajo. Hay gente que en lugar de crearlo arriba en Assets, le gusta también crearlo aquí, botón derecho Create, es exactamente lo mismo, no hay ningún problema. Y fijaros que el script le ha dado un nombre, en este caso New Behavior Script, es el nombre que le da por defecto Unity, y vosotros pues le podéis dar el nombre que queráis, ¿vale? Yo le voy a llamar My First Script, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿cómo funcionaremos a partir de ahora? Ponerlo todo en la carpeta Assets es una muy mala práctica, ¿vale? Significa que es un cajón desastre y aquí luego no habrá quien encuentre las cosas. Yo todos los fragmentos de código los voy a crear en una pequeña subcarpeta dentro de Assets que voy a llamar Scripts, ¿vale? Por tanto, lo que voy a hacer es crear ya dentro de Assets, Create Folder, crear carpeta, y le voy a llamar Scripts, con la S mayúscula. Y a partir de ahora, cualquier fragmento de código que creemos, cualquier archivo, lo crearemos directamente dentro de la carpeta Scripts. Fijaros que aquí la navegación también nos ayuda a saber dónde nos encontramos. Por tanto, voy a repetir la jugada por si alguno se ha perdido. Elimino este, a tomar por saco. Creamos uno nuevo, Create, C Sharp, Script, y ¿qué he dicho que le llamaría? Mi primer script, My First Script. ¡Hala! Perfecto. Ahí lo tenemos creado. ¿De acuerdo? Esto nos hace crear directamente desde cero un script en la carpeta que toca. Y fijaros que aquí en la navegación, pues directamente en Assets, pues ya veo la subcarpeta Scripts. Y a medida que vaya creando carpetas a lo largo del curso, vais a ver que es muy fácil moverse por aquí dentro. Bueno, ya que tenemos un script, vamos a verlo un poquito, ¿no? Pensad que en la zona de editar los scripts, la zona donde vamos a estar tocando código, no es esta de aquí. Aquí tenéis una miniatura del código, ¿vale? Esto es una miniatura del código que va aquí dentro. Ahora bien, normalmente el código pues no se toca directamente aquí, se utiliza el monodevelop, ¿vale? Si os habéis fijado, yo tenía dos aplicaciones, bueno, tres, si contamos el Bug Reporter, pero tenía Unity por un lado y el monodevelop por otro. Unity es para editar la parte gráfica, la parte bonita, la parte del nivel, la parte que el usuario ve. Mientras que monodevelop es la zona de edición del código. Esto significa que si yo ahora, por ejemplo, quiero abrir este script que acabo de crear y editarlo, si hago doble clic sobre él, vemos que se me está abriendo el monodevelop, le voy a dar algo de tiempo, ahí está, uy, se me ha abierto en otro lado, espera que os lo traigo, ahí está, ¿vale? Y fijaros, esto es la pestaña, el programa donde vamos a editar el código. Fijaros que, a pesar de ser programas diferentes, son dos programas diferentes, el código siempre está sincronizado cada vez que guardamos. Esto significa que cada vez que yo cambie aquí algo en un script y lo guarde con File, Save, en Mac es Command S, en Windows imagino que debe ser el Control S o similar, ¿de acuerdo? Yo guardo en monodevelop, pero una vez que lo he guardado, el propio editor de Unity conoce acerca de estos cambios. Esto significa que siempre lo voy a poder tener todo sincronizado, archivos gráficos en Unity y archivos C Sharp, scripts en monodevelop, gracias a pues, simplemente guardar estos archivos. Entonces me traigo para acá de nuevo el código y vamos a intentar entender un poquito de qué va esto de los scripts en Unity. Si es la primera vez que programáis, pues probablemente os vais a asustar un poco, ¿vale? De ver que aquí pues entendéis bastante poco. En general, veréis que es bastante fácil a medida que vayáis trabajando el entender un lenguaje como C Sharp, un lenguaje como el que usaremos en este curso. Tres partes bien diferenciadas vemos aquí, ¿vale? Vemos las dos primeras líneas, ¿vale? Las que pone using Unity Engine, using system.collections. Esto se llama el namespace, ¿vale? Simplemente es la organización, los paquetes que vamos a utilizar. Sirve para organizar partes del código y simplemente lo que estamos indicando con estas palabras using es que nuestro script va a hacer uso de el motor de Unity, el Unity Engine, por un lado, y por otro lado,
el sistema de colecciones, ¿vale? Por ejemplo, pues si yo quiero guardar 20 cosas diferentes en un cajón, eso es una colección de objetos, ¿vale? Simplemente es la forma que tiene de importar paquetes. Mucho más adelante hablaremos más acerca de esto. Podéis pensar que realmente estos son librerías donde alguien ya se ha encargado de programar fragmentos de código, ya están disponibles para nosotros, y al utilizar la palabra using y el nombre de la librería, pues nuestro código puede hacer uso de esos fragmentos de código que otra persona, otros desarrolladores, han llevado a cabo, ¿vale? Esto es la primera parte, el namespace. La segunda, la definición de la clase, ¿vale? Que es todo esto de aquí, y fijaros, empieza con la palabra public class my first script, dos puntos, mono behavior, una llavecita por aquí, muchas cosas por aquí en medio, y cierra una llave en la línea, en este caso, número 15. La definición de la clase siempre empieza con la palabra reservada, class. Normalmente siempre veréis que es public, puede ser privada, private, pero normalmente las clases son públicas, ¿vale? Más adelante también veremos qué significa esto, pero lo importante es que pone la palabra class, ¿vale? Justo al lado de la palabra class, el nombre de la clase, que, oh magia, se llama igual myFirstScript que el nombre del script que hemos creado, ¿vale? Simplemente cada vez que creéis un script, cada vez que creéis una clase, va a ser nombrada con el mismo nombre que el fichero. Y esto en general es una muy buena práctica, puesto que así siempre tenéis bien conocido qué clase estáis editando. La del fichero myFirstScript pues se llama myFirstScript, evidentemente. Y fijaros que después hay dos punticos muy monos e indican que este script, myFirstScript, es de tipo monoBehavior. Ya os he dicho que behavior significa en inglés el comportamiento y simplemente el comportamiento es lo que nosotros le enseñamos a los objetos de nuestro videojuego. Directamente aquí vamos a enseñarle cómo debe comportarse nuestro personaje, por ejemplo, o nuestro enemigo, o los objetos que haya que recoger por en medio del escenario, ¿vale? Porque es un objeto de tipo mono behavior, ¿vale? Indica el comportamiento de los objetos. Ya sé que de momento aún no sabéis qué es exactamente esto de las clases y demás, pero simplemente os tiene que quedar en la cabeza que el archivo myFirstScript debe llamarse la clase que contiene myFirstScript, así no hay ningún problema. También fijaros que si en un momento dado os hiciera falta cambiar el nombre del archivo, ¿vale? Directamente desde el monodevelop o bien desde Unity, haría falta que cambiarais a su vez el nombre de la clase, ¿vale? Porque no se cambiaría directamente. Esto es bastante importante, si en alguna vez os pasa. Finalmente, y para ir acabando, pensad que os he enseñado una mitad, que es la de el código, ¿vale? Cómo vamos a modelar el comportamiento del objeto. Pero me hace falta la otra mitad, ¿no? Quiero un objeto que mover por pantalla o hacer que sea un enemigo o hacer lo que me dé la gana. Por tanto, me falta la otra mitad. Esta es la parte que el usuario ve y evidentemente se hace desde el editor de Unity, no desde el monodevelop. En este caso lo que vamos a hacer es crear lo que se llama un Game Object. Fijaros, está aquí la pestaña ya directamente Game Object. Podéis crear un objeto vacío, un objeto 2D a partir de imágenes, de sprites, un objeto en 3D, un cubo, una esfera, cápsulas, cilindros, ¿vale? Hay objetos ya creados para ser utilizados. O podéis crear, por ejemplo, un objeto vacío, un empty child, ¿vale? Lo podemos crear, le damos. Y aquí en el lateral, en la jerarquía, me habrá salido, pues bueno, un objeto llamado GameObject, ¿vale? No es que sea un objeto muy original, ¿vale? Le hemos llamado GameObject, pero le podríamos haber llamado cualquier otra cosa. Para cambiarle el nombre, o bien doble clic para editarlo directamente en la jerarquía, o bien con el objeto seleccionado aquí a la derecha, en el inspector, fijaros que tenéis el nombre y le podéis llamar MyFirstObject. Entonces, tenemos un objeto que de momento es invisible, acordaros que no le he dado ninguna forma, no le he dicho que sea un cubo, no le he dicho que sea nada, simplemente un objeto vacío, un empty child. Me falta pues lo clave, ¿no? Para ir terminando. Quiero que este objeto esté gobernado por este fragmento de código, por este script, por myFirstScript. Hay varias formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Yo creo que la más sencilla es la que os voy a enseñar, pero simplemente pensad que se puede hacer de varias formas. Fijaros, el objeto myFirstObject debe ser gobernado por este script, por myFirstScript. Entonces, una de las formas que hay de hacerlo es la siguiente.
Seleccionamos My First Script y con el ratón todavía pulsado, yo lo puedo mover por la pantalla, ¿lo veis? Estoy moviendo My First Script. Pues me lo llevo al objeto, pero no aquí, sino me lo llevo aquí en la zona donde pone Add Component. Fijaros que se me sale el botoncito más de color verde y si yo lo suelto, pumba, fijaros que me queda arraigado a My First Object un script, un fragmento de código llamado MyFirstScript. Entonces, ahora sí que hemos establecido un vínculo. El objeto MyFirstObject, que ya sé que de momento no veis nada, no veis un pimiento, va a estar gobernado, va a estar dirigido, va a estar dictaminado a través de código gracias a, mejor dicho, el MyFirstScript. ¿De acuerdo? Entonces, lo pongo así, no sé si me va a dejar, no, no me va a dejar, nada, no he dicho nada. Entonces, a partir de este momento, MyFirstScript se va a encargar de dirigir, de coordinar este objeto que hemos añadido en pantalla. En términos de programación, ¿vale? Si somos muy puristas, se dice que nuestro MyFirstScript está activo y preparado para ejecutarse como instancia de MyFirstObject. Ya sé que ahora de momento no sabes lo que es una instancia, pero básicamente en términos de programación, el MyFirstScript es simplemente una copia que está ligada al MyFirstObject. Yo puedo tener el MyFirstScript gobernando distintos objetos. Cada vez que tenga uno de los objetos MyFirstObject en pantalla, yo podría tener 20, pues habría una copia de este archivo de forma virtual, que gobernara cada uno de esos objetos. Esto se dice que es una instancia, ¿vale? En términos de programación orientada a objetos. Ya sé que de momento, como nos estamos introduciendo todas estas palabrotas, pues van a ser complicadas de entender. Pero bueno, oye, al menos que las hayáis oído y a medida que vayáis entendiendo lo que estamos haciendo, que os sea más fácil de decir, esto es así porque en este caso tenemos una instancia, ¿vale? Os he dicho que había más formas de añadir el script. Si esta no os gusta, siempre podéis hacer add component, es un poco más rollo, ¿vale? Dentro de add component hay scripts y dentro de la carpeta scripts está MyFirstScript. Entonces, fijaros, me ha hecho lo mismo dos veces. Una es arrastrando y la otra es añadiendo una componente. Para eliminar uno de los scripts, simplemente, fijaros, aquí en la ruedecita, ¿vale? Al lado de donde está el diccionario que os he dicho que esto era la ayuda, pues aquí en la ruedecita podemos eliminar una componente, remove component, y una se va a pescar, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto ha sido la primera parte, una introducción muy básica, muy bestia también, a lo que es la parte de código, por un lado, al monodevelop y a los scripts, y por otro lado a cómo se añade un objeto en pantalla y se le asocia un script directamente, o bien arrastrando o bien añadiendo una componente.